quiero presentar, podemos poner a Guillermo Franco, lo tenemos listo, si no lo presento después, pero quiero escuchar al jefe de gabinete porque hoy habló del tema de aerolíneas. Enseguida lo vas a escuchar, lo quiero poner al aire porque dejó algunas definiciones de cómo sigue el conflicto. Saludamos a Mauricio Sena, que es CEO de Flybondi. Gracias por acompañarnos, Mauricio, bienvenido, buenas noches. Hola Franco, buenas noches, muchas gracias a todos. Bueno, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es la mirada sobre lo que está pasando y cómo está actuando Flybondi en función de este conflicto aerocomercial tan fuerte? Mira Franco, nosotros no podemos dejar de ver que somos la segunda aerolínea más grande del país y tenemos un rol fundamental en mantener las operaciones lo más alineadas y lo más fluidas posibles. Entonces, si bien hemos tenido mucha afectación en estos últimos días con el tema de los paros de intercargo, especialmente en Aeroparque, nuestro compromiso sigue siendo hacer que la operación funcione, que fluya, que los pasajeros puedan seguir volando. Lo estamos trabajando así, nuestras propuestas siempre van en ese sentido. Sí. Ustedes reciben también las quejas de los pasajeros, ¿no? Porque se encuentran con vuelos cancelados, vuelos suspendidos, y necesitan, obviamente, pagaron el pasaje, necesitan una solución y además necesitan llegar a destino, porque a veces las empresas aéreas le dicen, bueno, te damos el pasaje dentro de 4 días, ¿no? Y eso no es una solución para el pasajero. Hay un tema aquí que lo entienden muy bien los gremios y lo han entendido. Yo creo que en los últimos... Yo estoy en la Argentina hace unos 15 años. En los últimos 15 años lo hacen muy bien. Esta es una industria en la que el gremio le hace el paro a su compañía y termina afectando los pasajeros de otras compañías. Eso es una muestra muy grande del poder que manejan. Efectivamente así es. Al final, la aerolínea es como la vitrina de la industria aérea, y si bien el paro se genera o el conflicto se genera en otras áreas, en este caso el último fue por intercargo, que es el servicio de rampa en Aeroparque, los pasajeros o los que ven incumpliendo es a las aerolíneas y a los que reclaman las aerolíneas, con lo cual hay un juego ahí muy difícil de manejar entre cómo actúo con el gremio, cómo actúo con los pasajeros. ¿Ustedes tienen un servicio de rampas? Nosotros tenemos servicio de rampas y de atención de pasajeros en aeropuerto en 14 de los aeropuertos en los que operamos en la Argentina. Uno de los que está excluido todavía es Aeroparque. Aeroparque lo tenemos con un plan para el primer trimestre del próximo año para hacerlo, y es justamente el resultado de la presión gremial que hubo en los últimos años. Nosotros, cuando empezamos a operar después de la pandemia en Aeroparque, teníamos básicamente prohibido el uso de nuestro equipo en ese aeropuerto por presión gremial del sindicato que maneja esos servicios allá en el aeropuerto. Una de las discusiones también alrededor de esto, y lo tengo a Fernando, voy a aprovechar, es que Fernando, Aerolíneas tiene algo muy importante que otras empresas no hacen, que es llegar a destinos que para muchas empresas privadas no son comerciales, ¿no? Alrededor, Fernando, de la historia de Aerolíneas Argentinas, tenemos varios destinos del país. ¿Qué puede pasar con esos destinos? Los destinos en general no es que no sean rentables. Depende del tipo de operación que se quiere hacer para atender esos mercados. Si son mercados de baja densidad, obviamente la lógica señala que deben atenderse con aeronaves de menor capacidad. El problema está cuando queremos atender mercados de 70 pasajeros diarios con aviones que tienen 160 o 180 asientos. En consecuencia, las operaciones no son rentables, salvo que sean exclusivas o monopólicas. De hecho, porque en realidad nadie tiene una condición de exclusividad en ningún aeropuerto, pero esas 17 escalas que atiende Aerolíneas Argentinas, si ustedes comparan las tarifas, van a ver que en términos de distancia y tiempo empleado para arribar al destino, son las más caras del país, porque no hay competencia. Esto es una cuestión tan elemental que parece mentira tener que aclararlo. ¿Y cómo funciona para Flybondi esto que recién mencionamos, ¿no? Esos destinos que no son rentables y que necesitan conectividad? ¿Eso se está hablando con el gobierno para ver qué se hace con esas rutas? Mira, Franco, inicialmente, como dice Fernando, el término de rentabilidad o no rentabilidad de una ruta no existe hasta que no la operas, hasta que el operador no va y lo hace. De hecho, nosotros en la Argentina hemos estado operando con bastante buenos resultados. Varias rutas que antes eran no rentables. Yo trabajé en la Argentina en otra compañía en el 2011-12, y rutas como Corrientes, rutas como Santiago del Estero, rutas como Posadas, en ese momento estaban dentro de ese mote o dentro de ese grupo de rutas no rentables.
Hoy las operamos con bastantes pasajeros, con muy buena demanda. Entonces, en esa línea, yo creo que aquí el juego es, entre mayor competencia haya, más posibilidad hay de que aparezca nueva capacidad en las rutas que hoy son monopólicas. Lo que sí pasa es que hoy son monopólicas para aerolíneas argentinas. ¿Pero por qué dice que con el gobierno, son monopólicas? Hoy, si quisiera hacerlas, ¿no las podría hacer o no las hacen porque no son rentables? porque no tenemos la capacidad. Nosotros arrancamos en el 2017 con 5 aviones en la Argentina. Hoy llegamos a 15. Esos 15 aviones operan más de 12 horas al día o alrededor de 12 horas al día en las rutas que tenemos y hemos ido creciendo en la medida que tenemos la posibilidad de tener más capacidad. Ahora, en los últimos años, crecer en capacidad en la Argentina para nosotros ha sido muy difícil. El año pasado definitivamente no pudimos lograrlo. Este año estamos retomando la senda del crecimiento. Acaban de llegar nuestro segundo avión, un modelo de una modalidad totalmente nueva en la industria, por lo menos en Argentina, justamente para empezar a probar mercados y demostrar que si hay o no hay demanda. De nuevo, como dice Fernando, al final esto lo pruebo y si es rentable para nosotros, lo seguiremos operando. Ahora, las conversaciones con el gobierno no son en esa línea, Franco. Las conversaciones con el gobierno, que yo creo que son bastante buenas, ellos se están comportando como lo que son dueños de una compañía que hoy no tiene la rentabilidad que ellos esperan o que no tiene el performance que ellos esperan. Nosotros simplemente somos hoy una especie de... somos una compañía que puede solventar parte del riesgo o de los efectos negativos que pueden llegar a tener esas conversaciones entre los dueños de la compañía y los gremios de la compañía. Simplemente somos una opción para reducir el riesgo de la baja conectividad en caso de que la aerolínea no siga operando. Unos segundos que escuchamos a Guillermo Francos y ya escuchamos a toda la mesa, pero escuchemos a Guillermo Francos, el jefe de gabinete que habló en estas horas del tema. De ninguna manera se va a admitir continuar con la situación como estaba. Se planteó la necesidad de cambiar los convenios colectivos con todos los beneficios que tenían o que tienen aún los trabajadores de la compañía de Aerolíneas Argentinas. Se habló del tema de intercargo, de los servicios rampa, etcétera. Yo creo que hay un avance, hay que ver ahora la reunión definitiva. Nuestro gobierno está dispuesto a avanzar con las propuestas que ya hizo, que son, por un lado, la privatización. Si los empleados quieren, les entregamos la compañía a los trabajadores y que ellos resuelvan. En caso contrario, vamos a ir a la privatización. Lo que dice el Congreso, nada a la privatización. El presidente ha sido muy preciso también en esto. Vamos a que termine la compañía. Terminamos con Aerolíneas Argentinas. Ahora, bueno, algunas definiciones. Ahora Gustavo, sí. No, bueno, si se termina Aerolíneas Argentinas, que hoy tiene el 60% del mercado, ¿cómo se prepara el sector privado para cubrir ese espacio, por un lado? Y segundo, quería preguntarte, ¿qué diferencias hay salientes en las condiciones laborales de un piloto de aerolíneas en comparación con un piloto de Flybondi? Porque se está hablando de reformular los convenios colectivos de trabajo. Mauricio. Mira, ahí para las diferencias de los convenios colectivos de trabajo radican simplemente en la cantidad de horas de vuelo de un piloto. Y esto es simplemente uno de los puntos que tienen que trabajar. Nuestros pilotos están volando alrededor de 70 horas mensuales, que es lo que permite la regulación y lo que permite todos los esquemas de seguridad aérea. Vuelan alrededor de 70 horas mensuales. Cuando tú ves los convenios colectivos actualmente firmados con estos gremios, encuentras que permiten que los pilotos tengan producciones muy bajas de horas, no llegan a los 35 horas mensuales, y ahí ya tienes, no es un problema ni siquiera de costo, es un problema de la eficiencia. Claro. ¿Cuánto va a producir ese piloto y ese avión en términos de horas de vuelo, que es lo que realmente vendemos? Ahí pone cara, Fernando, porque cuando dijo 70 horas. Claro, porque hay dos problemas ahí. Por un lado, como bien señala Mauricio, tenemos una baja productividad en el caso de aerolíneas en todos los rubros, pero particularmente en lo que es la regulación de los tiempos de vuelo de los pilotos, porque nosotros estamos con un decreto 877 del año 21 que está por debajo de los niveles internacionales. Entonces, en el mundo los pilotos operan o trabajan 1000 horas al año, tienen 1000 horas de vuelo al año. En la Argentina el tope es 700. Y como señala Mauricio, también cuando uno entra a ver
las otras limitaciones que están dentro de los convenios colectivos o dentro de este decreto, esas horas en la práctica se reducen por los tiempos perdidos, los tiempos de espera, los tiempos de pre y post aeropuerto, llegada y salida de los aeropuertos. O sea, hay toda una serie de distintas regulaciones que hay que eliminar, modificar y ayornar, porque en definitiva no vamos a hacer ni más ni menos que lo que hace el resto de la humanidad. Muy sencillo es el tema. ¿Y qué pasa si un piloto hace, digamos, como hicieron en algunos vuelos, esto, ¿no?, de avisarle a los pasajeros que se está viviendo un momento político? Porque eso, Fernando, también ha sido llamativo, ¿no? En un vuelo donde el pasajero está por viajar, por subirse un avión o por despegar, que el piloto le diga, bueno, tiene que apoyar a la empresa estatal. Es una cosa fuera de lugar, es la opinión del piloto. Absolutamente fuera de lugar. Es la opinión del piloto, qué sé yo, para el pasajero. Claro. Eso va a la discusión política a otro lado, no al viaje. Una bajada de línea innecesaria que no tengo por qué escucharla, digamos. Exacto, sí. Pero no, quería insistir con Mauricio, bueno, el riesgo cierto de que deje de operar aerolíneas y se caiga el 60% de los servicios. ¿Cómo se prepara el sector privado para eso? Mira, ahí hay varias cosas. La primera es los crecimientos en el sector no son inmediatos. No claro. Existen aviones esperando a ser tomados por las aerolíneas para venir a volar a Argentina. Con lo cual, para nosotros como operador privado, nuestro crecimiento es un plan de largo plazo y un plan bastante cuidadoso que no obedece a la coyuntura del momento, ¿cierto? Ese es el primer comentario acá. Nosotros, y yo lo pienso firmemente, no estamos en la línea de que Aerolíneas tenga que desaparecer. Porque es verdad que ese 50% de la capacidad, hoy los argentinos la necesitan. Y los operadores privados que estamos trabajando en Argentina no podemos absorber el 100% de esa nueva capacidad. Con lo cual, no es algo que se vea como una gran oportunidad para el corto plazo. Yo sí creo que hay que trabajar que lo que está haciendo hoy el gobierno, en tratar de llevar la industria a un ambiente de competencia justo, de reglas claras, de crecimiento, es lo que hay que hacer. Ahora, acá el trabajo fuerte es qué van a hacer con los 5 monopolios, que es cada uno de esos gremios que hoy existen en la Argentina. Y yo creo que por ahí es por donde va la discusión, sin que eso implique necesariamente que desaparezcan Aerolíneas Argentinas. ¿Cuántos gremios tiene, Fernando, Aerolíneas? 5, pero después están todos los gremios que tienen que ver con las actividades que están tercerizadas. O sea que cualquiera, hasta les diría, el sindicato de los peones, de los remises, de que llevan a las tripulaciones, paran y bueno, paran toda la operación. Y Mauricio, ¿ustedes también tienen 5 gremios, además de todos los otros gremios que recién describía Fernando? En Flybondi hay un sindicato, los empleados están asociados a un sindicato que se llama ATAF. Es el primer sindicato es uno solo, es el primer sindicato de compañía y ahí están inscritos los pilotos, los tripulantes de cabina, los ramperos, todos los equipos están afiliados a ese único sindicato. Ese sindicato es el que trabaja con nosotros o negocia con nosotros para poder hacer que la eficiencia se permanezca en Flybondi. Y claro, no, pues estaba pensando, si alguien quiere comprar aerolíneas argentinas, bueno, ahí hay comprar aerolíneas con Viró, claro, con 5 sindicatos. Hay 2 problemas básicos. Uno, la regulación, que eso se ha modificado. El gobierno ha actuado bien, ha sacado una serie de resoluciones, estamos en el buen camino. Después hay que ponerlas en ejecución, buscar la gente, capacitarla, bueno, por ahí vamos bien. Primer plano. Segundo plano, mercado de cambio. Una inversión como la que requiere el transporte aéreo es una inversión extranjera que tiene que tener el acceso al mercado de cambio facilitado. Porque todos son repuestos, leasing, pago de los aviones, seguros y demás. O sea que eso tiene que ser algo fluido. Se ha mejorado muchísimo, pero sigue estando el cepo como todos sabemos. Y tercero, que es lo que apunto también a lo que dice muy bien Mauricio, es que nosotros seguimos teniendo el mismo régimen sindical musoliniano del Código del Trabajo del tiempo del Jopo, por el cual tenemos sindicatos por actividad. Cuando en realidad ni siquiera son sindicatos por actividad porque son sindicatos de empresas. Bueno, pero evidentemente puede convivir el esquema gremial con el que se maneja en Flybondi con el que se maneja claro, pero ahí hay algo raro. Pero no tiene, tiene personalidad gremial. Yo no me puedo olvidar que soy abogado. No, bueno, pero evidentemente Flybondi no tiene personería. El sindicato de Flybondi no tiene personería. No, porque la personería gremial la tiene un solo sindicato por actividad. Entonces, bueno, los que tienen que convalidar lo que acuerde Flybondi con su sindicato
pasa también a la aprobación del sindicato. De los otros 5 sindicatos que son Los otros sindicatos. Es decir, hasta ahora no se ha Lo mismo las otras empresas privadas. No se ha producido ninguna colisión en este tema, pero la realidad desde el punto de vista formal es esa. Ahora, entonces eso quiere decir que mientras no se cambie ese régimen, no va a haber interesados privados en hacerse cargo de aerolíneas. Es un punto. Bueno, lo que salió de las reuniones del viernes es que se va a iniciar una conversación para modificar los convenios colectivos, claro. Y habría que, si me permitís, Franco, en función del bienestar de los pasajeros, que es así como arrancó toda esta discusión, no olvidarse también del gremio de aduana, porque el día siguiente a que se anunció el ajuste a FIP Aduana, no sé si se acuerdan, que para salir del aeropuerto había que pasar las valijas por el escáner y como no había personal, estuviste 2 horas. Pero lo significativo de eso es que esos escáneres hay en pocos aeropuertos del mundo, hay esos escáneres para pasar las valijas cuando ya llegaste a tu país. Y esa es una decisión que depende absolutamente del actual gobierno, que tranquilamente podría eliminarlo sin ningún conflicto y sin embargo los escáneres están ahí. Vos lo que decís es que al conflicto de todos los gremios se sumó el de aduana, las valijas y el de aduana también. Perdonen, pero también está sanidad animal. Claro. Que vos dirás, bueno, controla los animales. No, controla que vos no traigas alimentos perecederos en el equipaje. Se supone que el control ese se hizo antes. Y tenés migraciones que también puede hacer las que quiera. Tal cual. Lo llevo a una... Yo creo que hay un... A ver, Mauricio, sí. Yo creo que hay solo un comentario acá. Yo creo que hay un tema acá que va mucho más en profundidad y que tiene que ver con la normativa laboral existente en Argentina también hace muchísimo tiempo, que desemboca en todas estas acciones en todas las industrias. Aquí hay una normativa laboral que no está alineada con, de nuevo, con que le vaya bien a las empresas o con que le vaya bien a las compañías. Y ustedes lo ven bien y lo ven en todas las industrias cada vez que se genera algún tipo o algún foco de conflicto. Entonces, ahí viene otro punto que este gobierno yo creo que está trabajando muy bien, es empezar a entenderlo y hacer todas las modificaciones. Hoy, por ejemplo, el sindicato de Flybondi, cada vez que negocia modificaciones al convenio colectivo, lo que hace es que lo presenta y lo homologa ante la Secretaría de Trabajo, en este caso, para que funcione más allá de si tenemos o no tenemos la personería gremial. Al final queda homologado y queda publicado. No se negocia directamente con los sindicatos. Entonces, eso, por ejemplo, es una línea bien importante de trabajo. La segunda es cualquier modificación que haya a la regulación laboral, a la reglamentación laboral, es la que va a permitir que encontremos crecimientos en la mayoría de las industrias. Punto sencillo. Cuando declaran la esencialidad de la industria se declara simplemente para poder pasar por arriba del entorno o de la regulación laboral que permite que se pueda seguir parando y se pueda seguir tomando rehenes a los pasajeros. Entonces, todo esto tiene que ver con ese cambio cultural que hasta ahora se ha venido trabajando en los últimos meses. Mauricio, quiero que escuche esto. La pregunta es, ¿qué diferencias hay entre las low cost y las empresas como Aerolíneas Argentinas? Porque hubo una crítica muy fuerte en la discusión de la privatización de aerolíneas en el Congreso por parte de una diputada del kirchnerismo, Gailar. Escuchémosla unos segundos nada más. A un avión de low cost, ni aunque me paguen. Cuando a mí me dicen hay Flybondi o Jetmar, yo huyo, porque la verdad que siento que entre la valijita chiquita y todo eso, yo soy de juntar muchas cosas, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con que no me da seguridad, con que yo sé que si subo un avión de aerolínea, hay trabajadores que están formados, están los mejores técnicos que han revisado el avión y me siento segura. Y eso para la actividad aeronáutica es fundamental. Cuando acá se habla de desregulación, es menos control, y menos control es poner en riesgo la vida de las personas que suben a un avión. Yo les voy a confesar, yo no me... Ahí estaba la diputada diciendo esto, no con cualquier lado, ¿no? Lo dijo en un debate por la privatización de aerolíneas en el Congreso de la Nación, ¿no? De un tema además tan sensible como es el tema de la seguridad, Mauricio. Ahí me queda un comentario que lo vengo observando, y es que en este juego político muchos se valen de la ignorancia propia y la ignorancia de los demás para explicar cosas de las que no saben, no entienden y ni siquiera se toman el trabajo de leer. Primero, a nivel seguridad, si hablamos simplemente de todo el trabajo de seguridad, cualquier aerolínea que opere, conozco las tres que están en Argentina hoy, en la Argentina
están reguladas bajo estrictos estándares de seguridad internacionales y locales. Nosotros seguimos todos los estándares de la OASI, nosotros seguimos todos los estándares de la IATA, nuestros aviones vienen homologados por la FAA o vienen homologados por EASA, que es el organismo regulador en Europa, el análogo de la FAA en Estados Unidos, es EASA en Europa. Todos los estándares de seguridad se cumplen y dentro de la Argentina hay entes del gobierno que se dedican a garantizar la seguridad. Está la ANAC, está el ORSNA, está la Junta de Investigación de Accidentes y todos estamos bajo esas normas y cumplimos estrictamente esas normas, ¿cierto? Entonces, lo primero es, en términos de seguridad, todas cumplimos con los estándares, todas somos iguales, por decirlo de alguna manera. Eso número uno. Número dos, y esto es algo para que ojalá no se lo escuche la diputada, la mayoría de nuestros técnicos vienen de Aerolíneas Argentinas, trabajaron en Aerolíneas Argentinas. Así que, como dice ella, están muy bien formados y trabajan hace mucho tiempo en el sector, todos nuestros técnicos de mantenimiento. Entonces, ahí viene un segundo punto que son técnicos formados, son profesionales formados, cumpliendo normas y estándares y manuales que tienen que ver con incluso flotas similares a las que operan Aerolíneas Argentinas, porque los aviones nuestros, los 737, son similares a los aviones que operan Aerolíneas Argentinas, con las mismas casas fabricantes, e incluso compartimos los mismos arrendadores. Los dueños de los aviones son los mismos. Entonces ese es un juego perverso de quién está en dónde y cómo apela a la ignorancia para decir lo que dicen y jugar a la plaza pública en todo lado. Pero lo nuestro es... Hoy estamos operando transportando más de 13.000 pasajeros por día, Franco. Este año hemos completado más de 3 millones de pasajeros volando. Eso se hace bajo estrictos estándares de seguridad, así que yo por lo menos le doy mucha tranquilidad a la diputada cuando quiera viajar con nosotros. Está clarísimo. A modo de cierre, Fernando, ¿cómo crees que va a continuar el capítulo gobierno-sindicatos? Porque el gobierno da la sensación que va a fondo, digamos, no está dispuesto a poner el pie en el freno, ¿no? Como suelen decir ellos públicamente, incluso hacia adentro, ¿no? Sabe frenar el presidente, ¿no? Así lo dijo. La posición del gobierno y particularmente la del presidente es muy clara y me parece que es definitiva. Lo que yo creo que hay que volver un poco sobre la estructura del problema, porque lo que estamos viendo, bueno, es el conflicto salarial, el conflicto con los convenios colectivos, pero subyace una situación que es innegable, que es una empresa que tiene un patrimonio neto negativo de 210 millones de dólares, que tiene deudas acumuladas por 2.000 millones de dólares, en los cuales se han dilapidado ya 8.000 millones de dólares desde el año 2008 en que fueron confiscadas las acciones de la empresa hasta ahora, que el Estado Nacional tiene que afrontar también un juicio ante el CIADI por 320 millones de dólares más las actualizaciones correspondientes. Y bueno, todo eso requiere cirugía mayor porque evidentemente el Estado argentino, en las condiciones en que está el país y la economía del país, no puede seguir afrontando este nivel de gasto en una compañía que tiene todos sus índices alterados, o sea, no tiene los índices de productividad correctos, tiene ingresos de 7 centavos de dólar por asiento kilómetro ofrecido y tiene costos de 9 centavos de dólar por asiento kilómetros ofrecido. Bien. Entonces, con esa ecuación, vos no podés afrontar ningún tipo de negociación salarial ni ningún tipo de mejora sin una gran y profunda reestructuración de servicios. Por ejemplo, los servicios internacionales de largo radio, Europa, Estados Unidos y demás, que son los que más contribuyen a la pérdida estructural de la compañía. ¿Tenés a Milei unos segundos para hacer el cierre de este capítulo, por lo menos de Aerolíneas? ¿Tenés el capítulo Milei que recién decíamos no sabe frenar? ¿No? El gobierno dice, nosotros no frenamos, va para adelante. Escuchá a Milei sobre Intercargo, ¿lo tenés? Dale. Miren cuáles son los salarios que menos crecen. Son los salarios del sector público. Además, echamos a 33.000 ñoquis. Además, digamos, echamos a 3.155 hijos de p*** que los perseguían desde la FIP. Digamos, Intercargos hicieron los piolas. ¡Afuera 15 tipos! Bueno, ahí está, ¿no? Marcos, viste sí, que... Es el Milei guerrero. Ahora, yo le quería preguntar a Fernando, para terminar, porque si entiendo bien, para que haya una privatización, primero tiene que haber una reforma de la compañía, porque si no va a ser muy difícil. Esa reforma va a llevar bastante tiempo.
¿A vos te parece que el gobierno va a tomarse ese tiempo o va a insistir con lo liquidamos como está, digamos? Me da la impresión de que no está en capacidad del gobierno en este momento para encarar esa reestructuración. Ha habido una propuesta que hizo la actual conducción de aerolíneas el mes de junio, pero son reducciones de cuestiones mínimas. Claro. O sea, es que discutamos si los remises sí o los remises no nos cambia. Los temas gruesos no los... Los temas gruesos son en temas de estructura de red, y estructura de red significa eliminar las redes que son pérdida para la compañía, y significa un rediseño de la empresa, porque el objetivo fundamental que tiene que tener Aerolíneas Argentinas, subsista o no subsista, es atender el cabotaje y en todo caso los vuelos regionales, los países limítrofes, porque se puede utilizar el mismo tipo de aeronaves de fuselaje angosto, un solo pasillo. Bueno, con esas aeronaves se puede volar toda Sudamérica. Ahora, entonces la conclusión es que como para una reforma y una privatización bien hecha necesitarían tiempo. Lo más probable es que hagan algo rápido, que probablemente sea entregárselo a los trabajadores, digamos, o liquidar la compañía, digamos. Es lo que yo infiero, porque de todas maneras, si no, ya hubieran puesto en ejecución un plan de reajuste con la magnitud que requiere